Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, para todos aquellos que es la primera vez que me están viendo a través de este medio. Quiero decirles que soy un hombre que tiene algo en común con todos aquellos que pueden llegar y alcanzar a verme en este momento o después. Y me dirijo a todos ellos porque, hombres y mujeres, igualmente, porque tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que somos participantes y estamos viviendo en esta generación que nos tocó vivir. Estamos en el año, según nos han dicho, según la historia que pues fue escrita por Scaliger por los 1500 y por orden del Vaticano o de la orden de los jesuitas. Se nos ha contado la historia y de acuerdo al Papa Gregorio, Gregorio fue el que cambió creo que sí, fue Gregorio, por los años 1500 y pico. El calendario justamente gregoriano fue alterado, mejor dicho, el calendario fue alterado por este Papa y se supone que fue alterado en 10 días. Hay algunos que tienen una teoría científica que, por cierto, es muy centrada, muy balanceada, en que demuestran científicamente por los acontecimientos, personajes y paralelos que existen, que en realidad la historia tiene 1000 años que fueron añadidos. O sea que cuando nosotros escuchamos todas estas cosas, mucha gente dice, ya no se sabe en qué creer, ya no se sabe en quién creer. Y lo mismo se comenta en el medio cristiano evangélico. Todas las religiones son iguales, todos los pastores son los mismos, son unos ladrones, lo único que les importa es la plata. Y cada uno tiene su posición. Y repito, quien les habla es un hombre que, al igual que ustedes, les tocó vivir en esta generación. Y voy a apelar al sentido común, porque no todos los que me escuchan han experimentado al Dios verdadero, al único Dios verdadero que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, de acuerdo a las Escrituras. Hay algunos que refutan hasta esas palabras diciendo, no, la Biblia la escribieron los hombres y pues es un libro que no representa a Dios y etcétera. Entonces también hay ese sector de personas que no les importa si esto es la palabra de Dios o no. Entonces, como quiero llegar a todo tipo de gente, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ir al sentido común más elemental. Soy un ser humano al igual que ustedes, que estoy viviendo en esta generación al igual que ustedes. Entonces, por lo menos aquellos que sí creen que hay un Dios, y por supuesto a todos los hijos de Dios que sí han experimentado a ese Dios bendito. Y no estoy hablando a los cristianos evangélicos, estoy hablando a los hombres y mujeres que han renacido y que han experimentado las palabras que están escritas en la Biblia de un nuevo nacimiento. Y cuando hablamos de un nuevo nacimiento, estamos hablando de algo real, de algo que es totalmente comprobable, algo que totalmente se puede dar testimonio. Muchísimas personas nos han escrito, muchísimas personas, y cuando digo muchísimas estamos hablando de decenas y centenas de personas, que hay un factor común. El factor común es que son personas que creían en Dios, que asistían a iglesias y muchos eran participantes, tenían un puesto como músicos, hasta predicadores y evangelistas. Y el factor común de todas estas personas que me escriben diciendo que su vida tomó un vuelco de 180 grados
es que dejaron de hacer lo que desagrada a Dios, dejaron de pecar, empezaron a leer más y más las Escrituras, y se me viene este testimonio de esta persona, donde me escribe el septiembre 24 a las 10:42 de la noche. Me dice: buenas noches, señor Felipe. Antes que nada quiero decirle que estoy agradecido a Dios por encontrarme por casualidad, y lo pone entre comillas, con su canal. No se imagina cuánto me han abierto los ojos las enseñanzas que a través de usted me brinda el Señor Jesucristo. Ahora puedo ver mi realidad. Estaba ciego y perdido. A través de sus videos y enseñanzas, aunque duras, se ha caído la venda de mis ojos. Mi Biblia ya no está en el estante juntando polvo. De hecho, ahora tengo más de una y no puedo pasar un día sin leer la palabra. No voy a escribirle mi testimonio porque no me alcanzaría la noche para eso. Pero créanme que mi camino iba directo y sin escalas a condenación. Lo veo todos los días desde Buenos Aires, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que muchas personas han experimentado lo que esta persona experimentó. Se acercan ahora a las Escrituras, aman el estar leyendo la palabra, dejaron de pecar, y en muchísimos casos pecados que ellos sabían en su conciencia que estaban mal, pero que no lo podían vencer. Gente que predicaba y enseñaba en las iglesias, pero que cuando predicaban se sentían por adentro mal porque ellos mismos eran esclavos del pecado. Estamos hablando de pecados vergonzosos, como la masturbación y la pornografía y la lascivia y todo eso. Entonces, una persona en ese estado se para al frente de la congregación hablando del Dios Santo. Entonces, su conciencia era totalmente acusativa para su propia mente, hasta que tuvieron una experiencia real con Dios. Y muchos me cuentan que a partir de ahí nunca más pecaron. Y lógicamente para muchas personas, cuando se habla de este tema, cuando hablan nunca más pecaron, estamos hablando nunca más volvieron a fornicar, ni a masturbarse, ni a mirar pornografía. O sea, conscientemente no lo hicieron más. No estoy diciendo que por ahí uno comete errores de ignorancia o las emociones le juegan una jugada que a veces tenemos que controlarlos, y no estoy hablando de esas cosas involuntarias o que se hacen por ignorancia. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y una vez que da a luz el pecado, o sea, ya sabes lo que pasa, ¿no? Que la concupiscencia, una vez que logra su objetivo, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte, la separación. Entonces estamos hablando de algo que todos tenemos en común, y quiero hablar de un tema en esta hora porque muchos, después de estos años en que hemos estado al aire compartiendo la verdad, y por cierto este ministerio se llama En Honor a la Verdad, y para los que no saben, este ministerio En Honor a la Verdad no está registrado ante ninguna oficina de ningún gobierno, de ningún país, de ninguna ciudad. No somos una organización que está registrada ante el gobierno de ningún país, número uno. Número dos, las credenciales que yo tengo me las dio el mismo Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, por el Espíritu Santo. Y todo lo que está escrito se cumple en mi vida ahora. Yo también fui evangélico cristiano por 35 años, pero no conocía al Dios que yo pensaba conocer. Hasta que justamente tuve también ese nuevo nacimiento. Y quiero dirigirme, como repito, a todas estas personas que nos han estado escuchando y a los que nunca lo han hecho. Me dirijo a ustedes para decirles que el factor común de todos nosotros es que un día vamos a morir. O sea que por lo menos pongámonos de acuerdo. Hasta los ateos se van a poner de acuerdo conmigo en eso. Y por cierto, hay varios ateos que fueron ateos y que me han escrito viendo ese video famoso. Famoso digo no porque sea
algo producido para producir fama, sino famoso, mejor dicho, popular, porque lo vieron mucha gente, los cuales les cambió la vida, y a muchos ateos les cambió la vida. Muchos me escribieron, no muchos, pocos, pero más de con una mano, donde me dicen que eran ateos y se convirtieron llorando, pidiendo perdón a Dios, porque eran ateos y después de ver ese video se convirtieron y conocieron al Dios verdadero. Ese es el evangelio y la palabra que predicamos, y estamos aquí para honrar justamente eso. El factor común de todas las personas que nacieron de nuevo es que fueron engendradas por la palabra de Dios, literalmente. Pero esa palabra de Dios, como ustedes saben, es hablada, repetida, ovacionada, manipulada por tanta y tanta gente en todo el mundo, de todas las denominaciones e iglesias, que si bien es cierto citan la palabra, pero que la mayoría de casos nunca engendran a nadie. ¿Por qué? Porque asisten domingo a domingo y sus vidas no cambian, como muchos de los testimonios que recibo de que ellos estaban en la iglesia por muchos años, pero eran esclavos del pecado. Y lo que dice acá atrás mío, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, en Juan 8:32, justamente cuando uno ve el contexto de esta palabra que nuestro Señor y Dios, nuestro Padre, nos habló, está hablando en el contexto del pecado. O sea, cuando el Señor Jesús habló en Juan capítulo 8, Él estaba hablando a los judíos y les decía que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y yo decía, pero nosotros somos esclavos. Entonces, el contexto es libres del pecado. O sea, de eso está hablando. Y como estaba diciendo, quien les habla, las credenciales que tengo, me las entregó el Señor. Las credenciales que tengo son las personas que han nacido de nuevo, que han cambiado su vida totalmente y que están viviendo para Dios en santidad. Como repito, este ministerio se llama En Honor a la Verdad. Este servidor es un siervo de Jesucristo llamado por Él a predicar su verdad. Mi recompensa está reservada en los cielos, de quien también estoy esperando pronto su regreso. Otra cosa que quiero mencionar, nosotros nos congregamos, como está escrito, en todo lugar donde nos podamos reunir. En mi casa, esta es la iglesia de mi casa, nos reunimos aquí constantemente, y en muchos hogares en todas las naciones la iglesia está creciendo. Hay iglesias que están creciendo en diferentes naciones, y las ovejas del Señor Jesucristo conocen la voz de Él y saben discernir los ministerios que el Señor ha ordenado y constituido, y los dones del Espíritu Santo nunca han dejado de funcionar o de manifestarse, porque el Dios que hemos creído es el único Dios. Estamos hablando de que estamos en la única iglesia, en la gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que el Señor conoce. Las demás Él no conoce, como lo dijo Él mismo. Algunos que creían que eran pues pertenecientes al pueblo de Dios se van a llevar una gran sorpresa. El Señor le diga, no los conozco, nunca los conocí. Y el factor común de por qué no los conocí, simplemente porque el Señor dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, eso es todo. ¿Qué significa hacedores de maldad? Justamente, o sea, personas que no han practicado la justicia, que no han practicado la obediencia de los mandamientos, y que pues han hecho lo que han querido, ¿no? O sea, los 10 mandamientos están escritos allí y simplemente los ignoran. No adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, y etcétera. Entonces la gente constantemente quiebra esos mandamientos como si Dios nunca los va a juzgar. Otra cosa que quería decir, que la cabeza de este ministerio es nuestro Señor Jesucristo. La residencia de Él está, por supuesto, en los cielos. Él está sentado en su trono y Él tiene todo bajo su control. Así que si alguno tiene algún inconveniente, alguna pregunta o alguna censura o lo que quiera decir
contra este ministerio, pues díganselo a ese Dios bendito que también es el Dios de ustedes, porque ciertamente Dios va a juzgar a todos los hombres. Y quiero leer las Escrituras en Hechos capítulo 17. Este es el pasaje donde Pablo está en Atenas y donde dice: el Dios que hizo el mundo, y estoy leyendo en el versículo 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y estoy hablando de ese Dios que te está dando aliento de vida hasta que te toque partir de este mundo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz, el prosopón, la superficie de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El Señor creó los cielos y la tierra, y como ustedes saben, los que ya me conocen, lo que enseñamos las Escrituras tal y cual. Creemos que cuando Dios creó la tierra, la hizo como la hizo. Le puso límites al mar, como dice, en un círculo, en un shuk, en un compás, y le puso límites al mar. Y el mar no se pasa porque hay un círculo alrededor, lo que es la Antártica, y nadie sabe dónde termina la Antártica. Esa es la verdad, eso es lo que llama la palabra de Dios cuando Dios hablaba con Job, los misterios del sur. O sea, la Antártica no se sabe dónde termina realmente. Nadie sabe a ciencia cierta cuán grande es la Tierra en su plenitud, en su superficie, en su faz. Pero Dios dice que fijó o prefijó los límites de la habitación de los hombres para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Y por eso decía en un principio que me estoy dirigiendo a todos mis contemporáneos. Estoy dirigiéndome a todos los hombres y mujeres que tienen algo en común conmigo, y que es que somos parte de esta generación que nos tocó vivir. Entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, y aquí viene el tema de hoy. Estamos hablando de que por lo menos unámonos en lo fundamental, inconmovible, y hasta los ateos tienen que prácticamente estar de acuerdo. Número uno, todos vamos a morir una sola vez, porque sí está establecido por Dios, y eso es lo que está en la Escritura. Número dos, somos parte de esta generación. Hasta ahí estamos bien. Pero número tres, acá dice en el versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. O sea que no a unos cuantos, sino a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso, porque Él sabe que va a haber un día en que Él va a sentarse en el trono y va a juzgar a cada uno según sus obras. Y como Él es misericordioso y bondadoso, Él está mandando a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque justamente Él es Dios, y al ser Dios, Él tiene que cumplir su palabra. Lo que Él habló tiene que cumplirse. Entonces, por eso que Él es bueno y manda a todos los hombres. Y como tengo algunas enseñanzas en las que yo enseño que Dios ha escogido un linaje, que eso también es cierto, como dice en su propia palabra, al profeta le dice: levántate, porque yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal, y ha quedado un remanente escogido por Dios por gracia. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si bien es cierto, Pablo también oraba que todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también alcancen salvación junto con nosotros. Lo que él escribió en la carta a los Corintios. Si bien es cierto, hay escogidos,
pero el amor de Dios es tan grande que dio su Hijo para que todo aquel, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es algo que yo no podía comprender, pero si hay escogidos y Dios sabe todo, quién se va a perder y quién no y todo, pero Dios en su bendita misericordia me dio el entendimiento por qué es que Él amó tanto al mundo que lo dio por todo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es algo que no entraba en mi juicio de, digamos, de poner todas las piezas de rompecabezas en su lugar para poder ver la figura completa. Y aquí el Señor me dio ese entendimiento. Él dice que con el profeta en el antiguo pacto, el Señor habló y dijo, no quiero la muerte del que muere. No me acuerdo si fue Jeremías o Ezequiel que dijo eso. El Señor hablando a través del profeta, porque el Espíritu Santo habla por boca de los profetas. Como dice la Escritura, habló Dios por boca de David. Habló el Espíritu Santo por boca de su siervo fulano de tal. Entonces el Espíritu Santo en el antiguo pacto hablaba y sigue hablando hoy. Ese mismo Dios sigue hablando y manifestándose a través de su Espíritu. Y entonces estaba diciendo en el versículo 30 que Él está pasando por alto la ignorancia y está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Como dije, Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Por qué? Ahí lo dice. Por cuanto ha establecido un día. Y esta es la razón por la cual Dios, en su bendita misericordia, quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como dijo también el apóstol Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esa palabra también es verdadera y por eso es que la enseñamos y la predicamos. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué Dios está interesado en que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Versículo 31 de Hechos capítulo 17. Allí está esa verdad, pero está oculta. Las verdades de Dios son ocultas. Por eso el Señor dice, hablaré en parábolas. Les hablaré en parábolas y abriré mi boca, dice, en misterios y declararé cosas ocultas desde siglos y edades. Pero que a sus discípulos Él se las declaraba abiertamente. Porque para ustedes, les dijo a ellos, es dado que conozcan los misterios del reino de los cielos, pero los demás que no creen, que su corazón está endurecido, entonces pues tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y tienen un corazón engrosado que no logran comprender las cosas. Pero su verdad sigue siendo la misma. ¿Cuál es su verdad? Que eres un Dios de amor y misericordia. Versículo 31, esta es la razón. Por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo. ¿Se dan cuenta? No está hablando de juzgar a los escogidos, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea que esa es una verdad absoluta. Hay gente que ha confundido, cree que el juicio a las naciones, ¿no?, donde el Señor se va a sentar en su trono y va a separar a los de la derecha y de la izquierda, y que ese es un juicio a las naciones, y que luego el tribunal de Cristo es para la iglesia. O sea, es un invento que no tiene ninguna base bíblica ni verdadera. El día del juicio es un solo día, que ciertamente no es de 24 horas, pero ese es un momento en el calendario de Dios, y este es el día que está hablando. Ha establecido un día, no 2 días. No 2 juicios, no, es uno solo, en el cual juzgará al mundo con justicia, pero lo va a hacer por aquel varón a quien designó. O sea que muchos se van a una sorpresa, porque cuando pues entren a la eternidad y los ángeles probablemente los escolten
al momento del juicio, cuando les toque su turno, se van a dar una sorpresa que no van a encontrar dos tronos o tres, van a encontrar uno solo y a uno solo sentado, y el que va a estar sentado es aquel varón, ese varón que resucitó a los muertos, Jesús de Nazaret, el Cordero que se sacrificó por todos. En otras palabras, el Dios que se despojó a sí mismo, tomando forma humana, en esa condición pagó el precio y luego se sentó y se puso toda su gloria nuevamente. Entonces, dando fe con haberle levantado a los muertos. Y bueno, esta gente en Atenas, cuando oyeron que lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos otra vez, y etcétera. Entonces, quiero ir a Romanos capítulo 3, verso 4, ese versículo que lo menciono muchísimo. Romanos capítulo 3, donde vamos a ver de dónde vino este verso, y vamos a encontrar que este verso está citado en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, cuando, pues ya saben lo que pasó allí. David, el siervo del Señor, pecó, y en el Salmo 51 famoso, donde él se arrepiente. Y ahí está la cita de lo que está en Romanos capítulo 3. Voy a leerlo del versículo 3. Dice Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, y quiero que subrayen en sus mentes esa palabra incredulidad. Porque si bien es cierto, Dios amó tanto al mundo, tanto es que Dios no quiere la muerte del que muere, es verdad eso, pero hay un impedimento. El impedimento está allí escrito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a ver que la fe no es como mucha gente cree. Algunos creen que creen y no creen realmente. Pues no es judío, dice, perdón, estamos hablando de Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, el hecho de que la gente no crea lo que Dios dijo, pues eso, porque no creo en Dios. O sea, yo no creo que eso sea verdad. O sea, yo no creo en eso del juicio. O sea, yo no creo que hay infierno. O sea, yo no creo que hay un Dios allá. O sea, yo no creo que Dios sea verdad. Yo no creo que la Biblia es verdad. Como está escrito, si tú no crees, el hecho de que no creas no va a anular la verdad y lo que Dios dijo. Y aquí viene el versículo que lo cito mucho. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que aquí ya también hay una verdad aquí. Aquí dice que Dios es veraz. Él habla la verdad y lo que dice es la verdad. Y todo hombre, o sea, todos los hombres, ¿sí? Todos. Sé que si hay 8.000 millones de personas en el mundo y todos contradicen, según las escrituras, todos están mal. Entonces, este es un reto para nosotros. Y lógicamente yo sé que hay unos que no creen, pero está bien. Necesitan ser notificados y para eso estamos aquí. Entonces, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y aquí viene la cita del Salmo 51, verso 4, que es lo que yo quiero concentrarme aquí. Dice, de ninguna manera sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Salmo 51, 4. Pero vamos a leer lo que dice Romanos aquí. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea que yo cuando leía esta palabra no la entendía muy bien. Porque acá suena como que Dios va a ser juzgado. O sea, ¿cómo vamos a juzgar a Dios? Si pues lo que acabamos de leer, que ha establecido Dios un día en que juzgará al mundo con justicia.
por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo es el varón que se va a sentar en ese trono y que ha establecido un día para juzgar. Y acá dice que nosotros vamos a juzgar. O sea, no lo entendía. Entonces, cuando uno profundiza más en las escrituras, en las palabras originales, en las raíces en que fueron escritas, o sea, el griego en este caso, en el Nuevo Testamento, entonces vemos que confunde un poco esa palabra. Lo que está hablando, esa palabra cuando fuere juzgado, tiene que ver el momento que se da el juicio. Entonces vamos a leer el pasaje original de Salmo capítulo 51, verso 4. Dice, contra ti solo he pecado. Y está hablando David. Ustedes saben lo que pasó pues cuando David hizo algo indeseable realmente. Y ese no es el tema, pero ahí él está pidiendo, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Él está confesando mientras está vivo su pecado. Mientras tiene aliento de vida hay esperanza. Entonces él entendió. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se entristeció tanto que prácticamente el Espíritu de Dios estaba desarraigándose de David, porque el pecado Dios lo detesta. Entonces por eso que en algún punto dice, no me eches de delante de ti, no me quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto hay un factor común, ¿cuál? Que Dios es verdadero y ha establecido un día de juicio. Y aquí David está hablando justamente ese versículo de Romanos 3:4, porque ahí dice en el verso 4, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, queridos amigos y amigas, y queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, santos y llamados a ser santos, es que todo lo que está sucediendo en nuestra vida está siendo anotado y registrado en los cielos. Porque créanme, Dios tiene millares y multitudes de ángeles que cada uno tiene una asignación específica, y una de las asignaciones que tienen los ángeles es escribir toda palabra que sale de nuestra boca. Entonces, de aquí lo que estamos hablando de este tema es el día del juicio que Dios ha establecido. Y en ese día de juicio lo que va a suceder es esto, para que Dios sea reconocido justo en su palabra. O sea que ese día, el día del juicio, no va a haber nadie que se atreva a decir eso fue injusto. Van a decir al contrario, Señor, tú eres justo. Y tenido por puro en tu juicio. O sea que el día que Él esté sentado y Él declare su juicio ante el que tiene delante, ante la persona que está siendo juzgada, entonces va a ser puro su juicio. La palabra y su juicio y su veredicto va a ser perfecto, va a ser claro. ¿Por qué? Porque Dios va a demostrar, número uno, que lo que Él dijo es totalmente la verdad y siempre fue la verdad. Ejemplo, que cuando Él dijo, por ejemplo, en el principio, yo hice los cielos y la tierra, ¿no? Mi espíritu se movía sobre lo que yo creé. ¿Qué creé? Pues los cielos y la tierra. Y esa palabra cielos en el hebreo, como lo he dicho muchas veces, es una palabra compuesta de shamayim. Hice los cielos, hizo el shamayim. Mayim es agua. Dios hizo los cielos, o sea, los cielos contienen agua.
Dios creó las aguas y en esas aguas Dios hizo una expansión y allí en esa expansión a la cual la llamó el firmamento o los cielos, puso el sol y la luna. La luna son los que giran adentro de ese firmamento. Arriba no hay galaxias expandiéndose. Entonces, todos aquellos hijos del diablo, y que ellos dicen, no, el diablo y Lucifer es diferente, y eso es uno de los engaños que tienen esta gente que adora a Lucifer. Lucifer es un ser creado, el verdadero malo es el otro Dios sanguinario, y el verdadero ser que es el que porta la luz es Lucifer. Y ahí el Papa en el Vaticano, por si acaso, cantan a Lucifer en latín, públicamente, adoran a Lucifer. Si no creen, busquen en YouTube, ustedes busquen Papa y el Vaticano ahí cantando en latín, adorando a Lucifer. La mentira está tan ya enraizada desde un principio que prácticamente la gente está ciega total, que aunque le muestres no lo creen. Entonces, en el día del juicio, lo que va a pasar es que Dios va a ser justificado totalmente en lo que dijo. Y de eso estoy hablando, ese es el tema de hoy. Que este ministerio fundado en la verdad de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios, ese es uno de los fundamentos de este ministerio, que no hay otro fundamento del Evangelio, de que Jesús es ese Dios bendito que se despojó y luego se sentó en su lugar de honor. Y que Él le plació dar a conocer ese misterio, por así decirlo, porque tampoco no se puede conocer si no lo revela, y lo entregó como la relación entre Padre e Hijo. O sea que la relación de Dios consigo mismo, Él no encontró otra forma mejor que llamar Padre e Hijo a la condición de Él mismo, cuando se entrega por el mundo, o sea, cuando se despoja y le dice, hey, guarda tu espada, tú no crees que yo puedo mandar 72,000 ángeles para que me defiendan, no has entendido, a mí nadie me quita la vida. Oh, esa voz, un relámpago, un trueno le habló, muchos escucharon la voz y le dije, hey, esa voz no vino por mí, yo no necesito esa voz, vino por ustedes. Padre mío, ¿por qué me he desamparado? Se está hablando al Padre, aquí está el uno y acá está el otro. Y el Señor dijo, no entienden, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Dios puede estar en dos lugares a la misma vez. Él puede hablar aquí, que su voz se escuche en dos lugares. La gente no cree ni lo más elemental, que Dios puede estar en 2 lugares, 3 lugares, 1,000,000 de lugares a la vez. Entonces, pero la gente está en una ceguera total, que pues acá está, vino la paloma, ahí está 1, el Señor Jesús está en el río 2 y la voz que vino del cielo 3. O sea que 3 personas, un solo Dios, claro, un solo Dios. Pero no lo saben, no lo entienden, no lo comprenden, y yo estaba igual. Pero lo que vine a hablar acá es que no importa al final de cuentas lo que yo crea, no importa lo que tú creas. La razón de que yo estoy diciendo todo esto, porque si hay algo que te debe de importar, que en el día del juicio lo único que va a permanecer es lo que Él dijo. Eso es todo. Que si Él dijo lo que dijo, vamos a decir, mira lo que está escrito aquí en el Salmo, uno de los últimos, Salmo 148 me parece, sí. Verso 4. Alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Entonces, Lucifer, el portador de la luz, el que se creyó más inteligente que Dios, el creador de la dialéctica, ¿no?, de lo bueno y lo malo, la derecha y la izquierda, arriba y abajo, y hacer pelear a los demócratas con los republicanos y a los de la derecha con la izquierda, los conservadores, y él detrás moviendo todos los hilos para llegar a hacer lo que le da la gana. Cuando Dios dijo, yo no quise nunca que haya el mal,
Yo no quise que haga bien y mal. Dios no quiso nunca el bien y el mal. Hay alguna teoría o una filosofía satánica muy oculta, luciferiana totalmente, ¿no? Que hay un balance, el Xinjiang de los chinos, que tiene ese símbolo que es como una media gota de agua negra y la media gota de agua blanca, y es el balance perfecto. Ese es el engaño de Satanás. Dios nunca quiso bien y mal. Dios quiso el bien solamente. Por eso Adán le dijo, no coman de eso. Y ustedes saben qué pasó. Pero lo que él dijo en el día del juicio, él, como está escrito, va a ser justificado en lo que él dijo. Por eso que él tiene reservado en el Tártaro, o sea, ahí en lo más profundo de la tierra, están los ángeles que pecaron con su propia dignidad y se metieron con mujeres. Y crearon ahí los titanes y los gigantes, que la mitología griega lo sabe explicar bien, porque todo eso de la mitología griega fue real. Veo mucho un canal de YouTube de un tipo que viaja por todas las ruinas arqueológicas en el Líbano, Malbec, en Perú, pues en todas partes las piedras de una sola pieza que pesan más de 1000 toneladas. Hay una que me llama la atención, 1200 toneladas, una sola piedra, un monolito, una roca formada y tallada de 1200 toneladas, y que los hombres hasta el día de hoy están ahí investigando cómo se habrá hecho eso, y tienen sus tremendas teorías, cuando pues sabemos la verdad. Hubieron ángeles de 30 metros de alto probablemente, y hasta más. Eso fue real. Entonces, toda esta gente luciferiana que controla el mundo, ellos saben la verdad. Por eso que el Vaticano tiene uno de los telescopios más grandes y más poderosos del mundo, que está en California, en el Monte Graham. Desde hace 500 años están que miran las estrellas y nunca cuentan lo que ven. Y por cierto, los lentes de ese telescopio se llama Lucifer. Todo lo que estoy diciendo lo pueden chequear ustedes. El engaño es tan grande que a la gente ya no le importa más. Entonces, pero este mensaje está dirigido a todos aquellos que son mis contemporáneos. Tienen que escuchar esto. Número 1, vas a morir. Número 2, estás conmigo en esta generación. Número 3, va a haber un día del juicio. Número 4, ese día tú, los ángeles y todos los demonios van a saber que lo que Dios dijo era lo que es, y en base a lo que Él dijo vamos a ser juzgados. Entonces, ¿cómo voy a concluir este momento en que estoy abriendo mi corazón prácticamente? Voy a concluir repitiendo prácticamente lo que dije hace unos minutos. No importa lo que yo piense, porque hay algunos que eran amigos de este ministerio y se han vuelto enemigos. Hay algunos que empezaron bien con nosotros, amándonos, y luego se convirtieron en enemigos. Y una de las razones es porque se asustaron, porque me dijeron, tú eres solo Jesús. Y la Biblia dice que Dios tiene un hijo, o sea, Dios tiene un hijo. O sea que si Dios pues tuvo un hijo, claro, no dicen que se juntó con un poco más, y aunque ya algunos se han atrevido a decirlo, el Vaticano ya salió algo oficial también, que dicen que el Espíritu Santo tiene género femenino. Eso está allí escrito, está grabado. El Vaticano salió con uno de sus representantes diciendo que ya públicamente dijeron que el Espíritu Santo tiene género femenino. Entonces, por ahí algunos ya se están acercando a esa teoría de que Dios tuvo un hijo. ¿Con quién? Bueno, solito. O sea, procreó solo. O sea, no tuvo una diosa mujer. Entonces se asustan con Felipe porque antes era trinitario y ahora parece que es solo Jesús. Y se asustan. Y hay unos que están en la mitad, creen que soy solo Jesús
y que la Biblia habla del Padre y del Hijo, ¿no? Dios el Padre y el Hijo. Entonces se asustan también y se van. Entonces a todos estos amigos y enemigos, pues pongámonos de acuerdo en algo. No importa lo que yo crea ni lo que yo diga para ti. Y lo que tú digas y lo que tú creas es irrelevante en el día de juicio. Pero sí debería ser relevante cómo saber por lo menos quién tiene la verdad. Eso sí sería interesante. Porque en esa parte sí está escrito claramente. O sea que ahí sí no se escapa, como alguno que me escribe desde hace años y llegó un momento que ya su correo va a la caja de basura. Y él sabe quién es, vive en Estados Unidos, es un tipo que se le ha dedicado para investigar y se ve que está, no sé en qué trabaja, no sé si trabajará, pero se ve que investiga y ve un montón de videos, no sé, pero el tipo no sé dónde se saca tantos videos y es un erudito en muchos temas y claro, sabe mucho más que yo y me aconseja y al principio me levantaba el ego y yo cuando me levantaba el ego yo decía, ¿qué le pasa a este hombre? Lo discerní de hace tiempo cuando él mismo me confesaba que era débil y tenía unos pecados un poco feos, que yo mismo no quiero ni repetirlos. Y pues basta con saber eso, dije, este pobrecito estaba igual que yo, está esclavo del pecado, no conoce la verdad, no conoce al verdadero Dios. Conoce acerca de Dios, conoce mucha Biblia y le encantan los temas de la simiente de la serpiente. Y esos temas les encantan a muchos, que si Eva pues tuvo sexo con Satanás, con la serpiente, no, que también la serpiente tuvo sexo con Adán. Y ese tema es encantador para algunos. Y ahí se meten y se profundizan y van a las raíces hebreas, se concentran tanto en el nombre y la pronunciación, y ahí se meten también, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces sería importante decirlo directamente, o sea, ¿cómo saber que tú estás bien? Cuando te enfrentes al único Dios verdadero, al único trono, a uno solo sentado. Porque algunos creen que hay dos, o sea, que yo sepa, en Apocalipsis capítulo 20 dice, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está ese versículo? Dice 20:11, y vi un gran trono, y al que estaba sentado en él. Punto. Ahí mismo, en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, dice, verso 2, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono, uno solo, establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra de que, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, estoy ahora como que fluyendo, como me vaya guiando el Señor. Hebreos capítulo 12 dice, y está hablando a los hijos de Dios, por tanto nosotros, dice, también teniendo en derredor nuestro un tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, despójate del pecado que nos asedia. O sea que, en otras palabras, el pecado siempre va a estar mirándonos para tocarnos. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál carrera? La carrera es de llegar al trono, al juicio, con fidelidad.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó. O sea, ahí lo dice directo, Jesús, el autor y consumador de la fe, o como dijo en lo que acabamos de leer en Hechos, dice que Dios va a juzgar por aquel varón a quien designó, por el varón que resucitó. Y dice aquí que este Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí está también bien interesante. Jesús se sentó. O sea que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo creo que Jesús se sentó. Porque ahí la palabra de Dios dice, Jesús se sentó. Si Él se sentó, pues no se sentó en el aire, se sentó en un trono. No le quiero decir silla, se sentó en un trono, porque Él es el Rey de Reyes. Los reyes se sientan en un trono. Acá dice que Jesús se sentó. Si se sentó en un trono. Pero acá dice, se sentó, o sea, se sentó en un trono a la diestra del trono de Dios. O sea, entonces hay dos tronos. Sorpresa, sorpresa. Y acá está el mensaje para mis queridísimos hermanos que un día eran hermanos y después se convirtieron en falsos hermanos porque creen que yo soy un solo Jesús. Y hay dos, el Padre y el Hijo. Dos personas. Yo nunca he negado que el Padre envió al Hijo. Nunca he negado que el Hijo salió del Padre. Nunca he negado que Dios tiene su Hijo, Jesucristo. Es más, lo voy a confesar con mi boca. Dios tiene su Hijo, Jesús, el Hijo de Dios. Lo confieso con mi boca para que se tranquilicen algunos porque son bien suspicaces. Lo que ellos no entienden es que en la mente de Dios, lo que Él está pensando y diciendo, a qué se refiere, Él no lo entiende. Por eso el Señor dijo, pues si les digo las cosas terrenales, naturales, no le entienden, no la creen, ¿cómo le voy a decir las celestiales? No lo van a entender. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio y aprendió cosas inefables. No se puede hablar, pero Dios a veces les revela la verdad. Entonces, a todos mis queridos amigos que se escandalizaron de mí porque creen que soy solo Jesús, ¿no? Porque me dicen, si tú eres solo Jesús, mira, yo no sé ni qué significa solo Jesús para ti. Que soy unitario. ¿Qué significa ser unitario para ti? ¿No? Binario. No, el Padre dijo, ¿qué significa? Mira, querido hermano, acá no importa lo que yo crea. No importa lo que tú creas. ¿Sabes lo que importa? El día del juicio. Porque de tal manera amó Dios al mundo y que de tal manera que Dios Él sabe que va a juzgar a todos los hombres, como está escrito, como lo hemos leído al principio. El amor de Él consiste en que como Él sabe que Él va a juzgar a todos, entonces Él no quiere castigarlos como van a ser castigados si no se arrepienten. Por eso que Él quiere que se arrepientan, porque Él no va a cambiar, no va a dejar de ser Dios. Los fornicarios no entran al reino de los cielos. Los afeminados no entran. Los mentirosos no entran. Y si me hago de enemigos ahora, bueno, que sea ahora o nunca. Hay muchos amigos que nos siguen y me mandan sus cartas. Estado civil, conviviendo con mi pareja. Yo digo, wow, ok, son sinceros. Entonces, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ellos qué creen? O sea, ¿ellos qué creen? Que porque tienen 2, 3 hijos y se conocen de hace años y nunca más estuvieron con ningún hombre o con una mujer. Es mi esposa. Y además, hicimos una oración. O sea que
en su mente, ellos creen eso y no hay nadie que los convenza que están haciendo mal. Entonces, a todos aquellos mis queridos amigos, yo te doy un consejo, o sea, preocúpate en entender lo que Dios habla, lo que está obvio en su palabra, porque Dios no va a cambiar por ti su palabra, no va a dejar de ser Dios por su palabra. Él dijo, yo acabé mi creación, no hago más. Terminó Dios de crear todo, por eso que tuvo que repoblar la tierra con una pareja de animales y con 8 personas. Porque Él habló y eso tiene que cumplirse. Él dijo, no lo destruyo más el mundo con agua. Ay, salió de su boca. Ok, pero después dijo, ok, lo tendré que hacer con fuego. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando que por amor a tu propia alma, entérate de esta verdad. No importa lo que tú creas, lo que yo crea, no importa. ¿Cómo saber que estamos en la verdad? Está escrito. Dios conoce quiénes son sus hijos. Y si tú crees que eres un hijo de Dios, tienes que estar viviendo apartado de iniquidad y apartado de pecado. Esa es la forma en que tú vas a saber si estás en la verdad o no. No me hagas con el cuento de que Dios conoce mi corazón. Entonces, el día del juicio, Dios va a ser justificado en lo que dijo. O sea que de nada sirve que tengas la teología correcta, que por cierto lo dudo mucho, y tus frutos los demuestren lo contrario. Ahora, preocúpate. Si tú te has arrepentido y no lo has hecho más, gloria a Dios. Pero si ves que hay algo dentro que te lleva, necesitas liberación. Pero para poder experimentar la liberación, necesitas arrepentirte primero. Necesitas arrepentirte. Y por último, quiero que sepan que el Señor Dios nunca se ha quedado sin testimonio. O sea que, ¿cómo puedes saber que estás en la verdad? Tu vida tiene que reflejarlo. Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y lo otro es que el Señor nunca dejó de ser quien es. Escrito está, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay gente que cree que el Señor se fue al cielo y que ya pues está en el cielo. Ya no pasa nada. Y es una equivocación, pero de lo más garrafal. Piensen en eso. Miren, este mismo Pablo, por ejemplo, en Hechos, capítulo 21, en la época que él estaba predicando, Pablo vino a la casa de Felipe, el evangelista, que uno de los 7 tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y entonces dice ahí, este hombre, Agabo, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. O sea que el Espíritu Santo hablaba. En el capítulo 22 él cuenta su testimonio, donde el Señor se le aparece. Luego le dicen los hermanos, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y este mismo Señor Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si esa palabra es verdad en este año, que se supone es el 2019, pues esa palabra tiene que ser verdad. ¿Cuál? Que Él es el mismo, o sea que Él puede manifestarse, aparecerse y que puede hablar. Entonces aquí, por ejemplo, en el verso 18 le dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio. Y el Señor le dijo después, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues
como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Yo decía, Dios mío, pero él la testificó acá, testificó allá, pero ¿por qué no se salvó todo si tú eres el que estás ahí enviándolo? A Dios no le interesa mucho, a ver, ¿cómo decirlo sin que lo malentiendan? Si bien es cierto, Dios es Dios, pero Él sabe lo que está haciendo. Él necesita que se testifique para que en el día del juicio no haya excusa. Por eso que el Señor Jesús le decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Jerusalén. La reina del sur vendrá en el juicio para testificar contra ti. Sodoma y Gomorra, la gente de Sodoma va a venir a testificar. Entonces el Señor lo que le interesa es que se dé testimonio para que Él sea justificado en lo que dijo y sus palabras sean puras, limpias y verdaderas en el día del juicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que entre tantas verdades que hemos enseñado aquí en este ministerio, ¿o no la verdad? Entre ellas, la tierra es plana, y lo digo así directamente. La Antártica es el círculo alrededor que nadie lo cruzó hasta el día de hoy. No hay Venus, Plutón, que está lleno de gas, o sea, esos son estrellas, no son planetas. Por eso que los niños, desde que son niños, cuando vas a comprar al supermercado, vete a la sección de niños infantiles. Lo que vas a encontrar son dinosaurios, vas a encontrar planetas y vas a encontrar pentagramas, estrellitas de 5 puntas. Esa es la marca de los luciferianos, de los masones, por todos lados. La estrella del pentagrama por todos lados. Los programas famosos, todo lo que es corporaciones famosísimas y todos los programas de éxito famosos, pues todos son luciferianos. Ejemplo, el Chavo del Ocho, que ha llegado a todos los estratos de todos los países latinos, pues el Chavo de Ocho, el Bolaños, el tipo que lo representaba, era un masón grado 33, donde la agenda era clara, meterles en el subconsciente a la gente de México y después de todos los otros países, pues que Chavo del Ocho era un pobre vagabundo, miserable y perdedor, sin hogar y sin nada, torpe. Luego, doña Florinda, con su hijo medio amanerado, era una madre soltera. El otro, un amargado, un padre soltero con su hija toda desordenada y despeinada, mal atendida. El ñoño y el otro galán, un don Juan, pero que no tenía, o sea, en otras palabras, y todos los invitados que venían al barrio, nunca hubo una familia verdadera donde está el padre, la esposa y los hijos. O sea que esa es la agenda que se metió y se mete desde niños. Entonces, desde pequeños, la tierra que gira, ¿no? Un espacio infinito expandiéndose. O sea que ¿dónde está Dios que va a venir del cielo y que las estrellas van a caer sobre la tierra? O sea, todo ojo le verá. ¿Dónde está ese Dios? Lo que estamos hablando aquí es de que no importa si lo crees o no, pero aquí estamos dando testimonio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador. Hay una sola forma de llegar a ese Dios y es a través del Dios mismo que cuando se manifestó dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, número 2, la tierra es plana. Número 3, la iglesia va a pasar por la tribulación. Número 4, el milenio, así como lo enseñan, es totalmente falso. Cuando el Señor viene por segunda vez, viene a destruir por fuego todo, no queda ni uno vivo. Después viene el juicio. Número 4, antes que venga el fuego, sí, el Señor manda a sus ángeles y recoge a sus escogidos. Y cuando los recoge, vamos a estar parados en pie en un mar de fuego mezclado, de cristal mezclado con fuego, cantando un cántico de Moisés: grandes y maravillosas son tus obras. El verdadero Israel no es ese que se inventaron la banca de Rothschild, de la familia Rothschild y su banca con los sionistas, y pues con la ayuda de Inglaterra,
Se inventaron el Israel de 1947. El verdadero Israel es el pueblo de Dios de todos los tiempos. Es el linaje escogido. Los que se dicen son ser judíos y no lo son realmente la sinagoga de Satanás, literalmente. Porque escrito está en Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, el que rehúsa creer en Jesús, no verá la vida y la ira de Dios está sobre él. O sea, todos aquellos que apoyan el sionismo de Netanyahu de 1947, que Dios está trayendo a su pueblo Israel a esa tierra, todo es una falacia. Cuando Dios habla de los profetas, que Dios está trayendo de todas las naciones a ese lugar, está hablando de la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? La nueva, porque esta va a ser destruida con fuego. Entonces, cuando venga la nueva, no va a haber mar. Va a haber el río de Dios que desciende del trono y va a regar la tierra con ríos, no con mar. Y va a ser nueva, los árboles van a producir mejor. Y el amor de Dios es tan grande que, como Él sabe que va a tener que juzgar a todos conforme a sus obras, entonces hay algunos que van a entrar, pero que no van a participar, digamos, de lo que se llama la Sion celestial, la Nueva Jerusalén. Porque habrá un pueblo escogido que regirá las naciones, pastoreará las naciones con vara y hierro, es el pueblo de Dios. ¿Quiénes son ellos? Lo que Él dijo, reyes y sacerdotes, linaje escogido. Entonces, pero las naciones que han de ser salvas, ¿quiénes son esas? Las que cuando fueron juzgadas de acuerdo a sus obras, bueno, malo, y la balanza viene y Dios dice, bueno, pasa para acá. Esos son los que van a pertenecer a las naciones que han de ser salvas y que van a ir a dar su tributo y su ofrenda al Señor de los cielos, pero que no van a tener un lugar tan privilegiado que digamos, pero como Dios es misericordioso, Él quiere que en el día del juicio pues no te mande al lago de fuego. O sea que ese es el amor de Dios. Él quiere, por eso manda todo, arrepiéntase. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El día del juicio, eso es lo que es. Por eso está mandando a todos los hombres que se arrepientan. ¿Cómo cómo saber que tienes la verdad? Pues tienes que vivir como Dios quiere. ¿Y cuánto cuesta esto? Cuesta toda tu vida. Toda tu vida. Y voy a terminar leyendo solamente un versículo en Lucas. Me parece que está en Lucas. Lucas, a ver si... Ay, Dios mío, ¿dónde está ese versículo? Bendito Dios. Ustedes conocen ese versículo que dice... Quien quiera que... lo voy a decir de corazón porque lo sé de corazón. Todo aquel que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, por mí no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y considera si tiene todo lo necesario para que pueda terminarla? No sea que cuando esté a la mitad, pues no pueda terminarla y todos los demás se burlen. Bueno, conoció la verdad, sabe que la verdad es la verdad, sabe esta verdad, esta es la verdad, pero la presión del mundo, la presión de la gente, la prueba que viene a causa de la verdad, pues retroceden. ¿Quién de ustedes que, si fuera un rey que viene contra ti con 20,000 y tú solo tienes 10,000, o sea, que tienes que tener cuidado de saber si vas a poder pelear y poder vencer a ese que viene con 20,000 y solo tienes 10,000 soldados? O sea, como dijo el Señor Jesús, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿qué significa eso? Que si tú has conocido la verdad y vuelves atrás, pues asegúrate. Mejor dicho, lo voy a decir de otra manera. Si tú has conocido la verdad y ya sabes la verdad,
pues amárrate los pantalones y vive tu vida conforme a esa verdad, porque vas a ser juzgado por la verdad. Y los que no la conocen, la verdad, van a ser juzgados igual. Y su conciencia va a ser su amigo o su enemigo, porque tú no controlas tu conciencia. Está dentro de ti tu conciencia, pero esa conciencia no te pertenece. Esa conciencia la gobierna Dios. Así que los dejo con ese pensamiento, con estas palabras, y espero que todos aquellos que han recibido este mensaje puedan meditar a solas y ser consecuentes con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Búscala. Escrito está: todo aquel que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Todo el que pide, recibe. La verdad misma tiene que revelarse a tu vida. Y cuando se revela, y cuando la conoces, vas a ser libre del pecado. Lo demás es cuento cristiano, evangélico, bautista, pentecostal, llámalo como quieras. El diablo se ríe de todo eso porque él sabe que lo que dijo Dios lo va a cumplir. Bendiciones.